Sentido de circulación en calles del barrio Pueblo Nuevo y barrio Unión. Artículo 1. Se modifica el artículo 11 de la ordenanza número 2126/07, el cual quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 11. Se determina el sentido de circulación en las calles de los barrios Unión y Pueblo Nuevo, el cual quedará detallado de la siguiente manera. Barrio Unión. Se determina el sentido único de circulación en la calle Quintín Cabrera de oeste a este en toda su extensión. Se determina como doble sentido de circulación a la calle Leandro N. Alén en toda su extensión. Se determina como doble sentido de circulación a la calle Perito Moreno en toda su extensión. Se determina como sentido único de circulación a la calle Avenida del Trabajo de sur a norte en toda su extensión. Se determina como sentido único de circulación a la calle Lenin Tablinas de oeste a este en toda su extensión. Se determina doble sentido de circulación a la calle Antártida Argentina en toda su extensión. Se determina doble sentido de circulación a la calle Canal de Vil en toda su extensión. Se determina como sentido único de circulación a la calle Arenales de este a oeste en toda su extensión. Se determina doble sentido de circulación a la calle Fortín 1 de Mayo en toda su extensión. Pueblo Nuevo. Se determina como sentido único de circulación calle Manuel Pinskenten de este a oeste en toda su extensión. Se determina como sentido único de circulación a la calle Carmen Funes de este a oeste en toda su extensión. Se determina como sentido único de circulación a la calle Gregorio Álvarez de oeste a este en toda su extensión. Se determina como sentido único de circulación a la calle Wilmiro Chariol de este a oeste en toda su extensión. Se determina como sentido único de circulación a la calle Quintín Cabrera de oeste a este en toda su extensión. Se determina como sentido único de circulación a la calle Rogelio Fuentes de este a oeste en toda su extensión. Se determina como sentido único de circulación a la calle Enrique Canepa de oeste a este en toda su extensión. Se determina como sentido único de circulación a la calle José Montesino de este a oeste en toda su extensión. Se determina como sentido único de circulación a la calle Sacerdote Pedro Llagas de oeste a este en toda su extensión. Se determina como sentido único de circulación a la calle Sacerdote Modesto Núñez de este a oeste en toda su extensión. Se determina como sentido único de circulación a la calle Sacerdote Carlos Mujica de oeste a este en toda su extensión. Se determina como sentido único de circulación a la calle Monseñor Enrique Angeleri de este a oeste en toda su extensión. Se determina como sentido único de circulación a la calle Ara San Juan de oeste a este en toda su extensión. Se determina como sentido único de circulación a la calle Alicia Gemma Castori de este a oeste en toda su extensión. Se determina como sentido único de circulación a la calle René Jerónimo Favaloro de oeste a este en toda su extensión. Se determina como sentido único de circulación a la calle Juan Arsolino Romero de este a oeste en toda su extensión. Se determina como sentido único de circulación a la calle José Sabino Monje de oeste a este en toda su extensión. Se determina como sentido único de circulación a la calle Celestino Poma de sur a norte en toda su extensión. Se determina como sentido único de circulación a la calle Pedro Ramos de norte a sur en toda su extensión. Artículo 2. Comuníquese al Departamento Ejecutivo. Fundamentos. Visto la necesidad de ordenar el tránsito del barrio Pueblo Nuevo y Barrio Unión, dando sentido de circulación a las calles que componen el mismo, a los efectos de brindar seguridad y orientación a automovilistas y peatones.